triplacers, a un nuevo capítulo del Triplazo. Bienvenidos a otra charleta de básquet distendida, entretenida, amena, con sustancia, porque aquí, así como que no, parece que solo nos reímos y tal, pero es que luego rigor, rigor y datos, porque hoy hay muchos datos en este triplazo en el que vamos a hablar, como siempre, de básquet europeo, poniendo el foco en Valencia Basket, de la Euroliga, que ya tiene ahí chup chup los playoffs, de la NBA, de esos playoffs también, bueno, pues con alguna que otra sorpresa ya. Hablaremos de Antetokounmpo y hablaremos también de Moncho Monsalve, que nos ha dejado y al que le mandaremos también un recuerdo y del que nos acordaremos aquí en este triplazo en el que me acompañan, ya veis, pues como siempre, equipo top. Fernando Martín. Muy buenas, ¿Cómo Frank estás? Guillén. Muy bien. ¿Todo bien? Se viene programón, ¿eh? Me gusta. Me gusta el programa variadito, como siempre. Me gusta. Javi Machicado, ¿cómo estás? Estoy encantado. Es que no llego, pero también Llegamos. te tengo mucho respeto. Ya, Óscar, que la ya. gente se queda hasta el final porque hoy venimos con Sí. datos. Se ve la gente con buen sabor de boca hoy. Sí, es verdad, programa. verdad. Bien Ya tirada verás, esa, ya bien verás, tirada. ya verás. Óscar Garrido, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. Bien hallado de nuevo. Óscar y su ordenador, que son uno. Van O sea, juntos si a viene todo. Óscar, viene el PC. La gente no lo sabe, pero lo tiene soldado. O sea, cuando se levanta, lo tiene pegado al muslo, porque es que Tal cual. es nuestro hombre de los datos. Se vuelve a Valladolid, se mete en el ordenador y se vuelve a Valladolid. Correcto. En el AVE no necesito. Correcto. Simplemente despliego la pantalla. Y ya está. Antes de empezar a meternos en los datos, porque hoy vamos a hablar mucho en clave Big Data, bueno, pues de algún equipo que está de moda. un temazo. Chicos, quiero que me deis una pincelada, un recuerdo de Moncho Monsalve, porque se nos ha ido a los 81 años, el mítico entrenador castellano-leonés. Para mí también mítico comentarista, porque yo tengo un gran recuerdo de aquellas retransmisiones de vía digital con Mario Pesquera, con Moncho Monsalve. Yo aprendí mucho de aquella manera de comunicar. Era un hombre muy sabio. Siempre se decía esto de ha sido un buen entrenador, pero ha sido un mejor teórico todavía. Era como no tenía mucha fama de ser un gran profesor de baloncesto, digamos, un gran sabio del básquet. ¿De qué os acordáis de él, si os digo ahora Moncho Monsalve? Pues mira, antes de ser entrenador fue un jugador de baloncesto muy exitoso del Real Madrid. De hecho, durante muchos años él estableció el récord anotador de la Liga Nacional hasta que lo batió Walter Serbiak. Y después se convirtió en un entrenador y en un maestro de entrenadores. Sí. Ya no solo como él también enseñó el baloncesto a los que no eran entrenadores, como tú dices siendo comentarista, sino que muchos técnicos y técnicos actuales tienen recuerdos de las enseñanzas de Moncho. Es una figura que obviamente por tema contemporáneo no he podido disfrutar, pero ves mucho pozo en las figuras que hoy capitalizan y protagonizan el baloncesto. Yo en mi caso, mis compañeros del diario AS que le metieron en el Hall of Fame del baloncesto español también me comentaban anécdotas y vivencias con él muy, muy bonitas, y eso es de esa gente que construye lo que tenemos hoy en día. Entonces hay que agradecerles absolutamente todo. Óscar, tú compartías con él amor al básquet y tierra también, porque era tu paisano. Totalmente. Y tan paisano. Él nace en Medina del Campo, al lado de mi pueblo, de Nava de Rey. Y bueno, siempre ha estado muy vinculado a Valladolid, a la federación. Allí siempre ha tenido muchos amigos. Y hablabais de formador de entrenadores. Mi primera charla como entrenador a la que yo asisto es de Moncho Monsalve. Fíjate. Y luego con él en Íscar, en el torneo internacional, Navidad tras Navidad, diciembre tras diciembre, allí estábamos con Moncho Monsalve compartiendo charlas, compartiendo formación y mesa y mantel. O sea, ha sido alguien con el que he estado siempre muy de cerca. Y en el curso nacional recuerdo que además él fue la clase que fue votada como la mejor clase del curso. ¿Por qué? Por esa pasión, por esa capacidad. Recuerdo que incluso se echó a llorar en la clase hablando de lo que significaba el baloncesto para él. Claro, eso produjo un impacto en la gente brutal allí en nuestra generación del curso nacional. Y bueno, pues despedirle con todos los honores, con alguien que nos ha abierto paso para que muchos lleguemos hasta aquí. Yo he escuchado a muchos entrenadores pronunciar frases del tipo: habrá tenido la carrera como entrenador que ha tenido, más éxito, menos tal, pero el que más sabe es él. Luego igual en la práctica, pues por lo que sea, oye, pues en los equipos no tienes por qué no. Un poco lo que se dice de Lillo en el fútbol, ¿no? Sí. Sí. Que más allá de los trofeos que haya ganado de su carrera,
hay una especie de unanimidad en que el sabio era él. Y luego ya, pues hay algunos de sus discípulos que a lo mejor han tenido más éxito en cuanto a títulos. Sí, él con Díaz pero en Miguel. cuanto a teoría, era casi unánime que era el que más sabía. Bueno, es que era un gran comunicador. Yo creo que tú lo has dicho al principio, ¿no? Escuchar cómo él retransmitía. Entonces, yo creo que eso era un elemento clave en su personalidad. Ser un gran comunicador, claro. Luego, como se dice, pasar de las musas al teatro, gestionar un vestuario, es otra cosa. Y a veces no es tan sencillo. Yo lo recuerdo llegando a Valladolid, siendo yo muy joven, pero para intentar salvar al equipo. Sí. Y claro, si te dan equipos en esas situaciones, no son las situaciones ideales para un entrenador. Pues descanse en paz, Moncho Monsalve, brillante jugador, gran entrenador trotamundos también, porque no solo en España, sino que fue seleccionador en Brasil, en Marruecos, República Dominicana. Fue, bueno, pues un amante del básquet absoluto y desde aquí le mandamos todo nuestro recuerdo y el cariño también a sus allegados. Descanse en paz, un mito, un grande como Moncho Monsalve. Que nos estará escuchando en algún lado por ahí, así que vamos a entretener a Moncho también. Vamos a hablar un poco de básquet y vamos a empezar hablando de lo que tenemos más cerquita, de nuestro básquet español, porque hoy en el Producto Nacional nos vamos a Valencia. Absolutamente imparable. Porque en la capital del Turia pasan cosas. Están ocurriendo cosas. Cosas muy chulas, Fran. Está mucha gente en Europa y te diría que en el mundo mirando a ver qué está haciendo Valencia Basket. Qué está haciendo bien Valencia Basket. Porque hay muchas cosas en un proyecto que está luchando por ser el mejor de España y que ha estado luchando por ser el mejor de Europa. Está en ello ahora en cuanto a ganar la Euroliga, pero me refiero a que durante la regular season coqueteó con poder ser el primero, que hubiera sido un hecho absolutamente espectacular, porque no es ni mucho menos el primer presupuesto de la Euroliga. Un proyecto muy especial, ¿eh? Sí, como tú dices, Valencia Basket lleva tiempo cosechando admiración y elogios porque han hecho una propuesta que es potencialmente imitable, no solo en España, sino también en Europa. Si no tienes el primer presupuesto, hay otra manera de jugar en la que puedes ser capaz de competir en el largo plazo con los mayores presupuestos. Y haciéndolo de una manera atractiva, visual, alegre. Entonces yo creo que es un modelo que merece la pena que le dediquemos tiempo a explicarlo, porque a lo largo de la historia del baloncesto europeo ha habido otros modelos que han triunfado, se han impuesto, se han copiado y se han pegado, como el del Limos de Malkovich, que, bueno, me vais a perdonar, no era un modelo... O sea, alguno dirá para mal, ¿no? Para mal. Pero ojalá este modelo que ha traído Valencia Basket, no solo esta temporada, sino la temporada pasada, ellos ya baten marcas históricas en la Liga Andesa, se pueda extender a otros equipos. ¿Te parece un proyecto que ha llegado para quedarse? ¿Te parece que es algo que ahora con el Rocha Arena, con los resultados deportivos, igual se ha abierto ahí otra vía diferente de un equipo español de muchos años de éxito? Absolutamente. Esto de ninguna manera puede ser un petardazo y que luego se caiga en el olvido, sino que están generando mucha cultura en la ciudad. Venimos hablando con Óscar, o diferentes proyectos como Zaragoza en su momento, Valladolid en su momento. No son cosas de flor de un día, sino que van dejando mucho pozo. Las apuestas, obviamente, de los nombres de los jugadores. Tenemos el miedo de Jan Montero, porque al final es la golosina para el resto de Europa y para el resto del mundo. Badio ya renovado. Badio Ahora renovado. el tema es que se quede Montero. Pradilla renovado, ya comentamos también. Pedro Martínez renovado. Hay una estructura de equipo. Montero y De la Rea también, que es otro que va a estar con muchas novias. Sí, pero vemos efectivamente que a lo mejor la cabeza de cartel pues irá cambiando porque al final así es el mercado, pero la estructura de equipo está. Y esos nombres, esos Badio, esos Pradilla son muy sólidos. Pedro Martínez. Ya lo hemos comentado en algún programa, creo, como la dirección deportiva, como todo rema a favor. La apuesta por el Rocha Arena, obviamente, es más que firme. Y de aquí a todo lo que está creciendo el baloncesto europeo, todos los potenciales cambios que vamos a vivir en el baloncesto europeo, Valencia es uno de esos primeros nombres que sale a protagonizar el cambio. Pues hoy quería traer a Óscar Garrido a esta especie de desmontando a Valencia Basket, ¿no? Para analizar en profundidad al equipo de moda para muchos, porque, Óscar, ¿qué tiene de particular este Valencia Basket? Bueno, ya lo estáis apuntando, ¿no? De partida está generando una identidad. Eso es. Una identidad. ¿Cómo está generando esa identidad? Bueno, pues esa identidad pareciera que por lo atractivo, por el engagement que genera todas esas altas anotaciones, ese uso de la línea de tres, que Valencia es un equipo ofensivo,
Sin embargo, los datos nos dicen que en realidad su éxito está construido desde la defensa. Fíjate. Su éxito está construido desde la defensa. Y eso es, para mí, lo que verdaderamente le hace diferente a Valencia Basket. Que esa identidad se basa en un ritmo alto, sí, pero es que ese ritmo alto es ¿por qué? Porque están siendo capaces de imprimir una presión defensiva sobre el balón, un tipo de trabajo, de una construcción de ayudas, de rotaciones, un nivel de generosidad enorme y luego muchísima versatilidad en los roster que ponen en pista, ¿no? Entonces, claro, juegas más posesiones porque robas más balones y eso es uno de los elementos. Pero luego no especulan, no llegan a campo ofensivo y marcan las 7, no, ellos están leyendo y no permiten que ninguna defensa pare, ¿no? Entonces, estamos hablando de un equipo que va a más posesiones, por tanto toma más decisiones y que además imprime una presión mayor sobre el rival. ¿Y esto les hace en cierto modo revolucionarios, novedosos? ¿Habías visto algo igual a esto antes? Bueno, probablemente no tan claro desde la defensa, porque además normalmente suele venir aparejado un concepto, sobre todo en el ritmo de juego, ¿no? Dices, ritmo de juego, normalmente los que juegan a mayor ritmo no suelen ser los que ganan más. Claro. Sino porque... De hecho, eso es lo que se le echa mucho en cara a este Valencia Basket, que el día que no se juega a 100 y pico puntos sufren más que en los partidos abiertos. Claro, pero cuando decimos que la clave no es el ataque, que es la defensa, pero estamos hablando del 7º mejor equipo de la Euroliga ofensivamente. Lo que pasa es que estamos hablando del 2º mejor equipo de toda la competición a nivel defensivo. Con lo cual, sí. Que esto desmonta el tópico a veces, Hombre, ¿eh? Claro, Totalmente. y eso es lo interesante. Por eso vosotros me decís, no, disfrutamos con los datos, pero es que yo cuando te sientas con esto dices, Sí. coño. Que resulta que detrás del run and gun lo que hay Claro, es una porque- gran defensa. No, porque claro, tú puedes jugar a muchas posesiones, pero si el rival también tiene muchas posesiones, te da lo mismo. Exacto. Y esa es una muy buena. Ese es un punto excelente. Y luego, tú puedes querer jugar a muchas posesiones, pero tomando malas decisiones. Claro. Pero aquí lo que estamos hablando es llegar a generar opciones, estar continuamente sin especular, como decía antes, es tú generas la ventaja, trabajas para generar la ventaja y si aparece en el segundo 4, la tomas, Claro. ¿no? Y ahí... Sí, no rizas el rizo, sino sí que si ves la oportunidad la aprovechas. Efectivamente. Y de ahí para mí es donde nace esa capacidad que tiene para ahogar de alguna manera a sus rivales y para tener toda esa consistencia. Es decir, no es un equipo que juegue acelerado. No. Ellos, sobre todo, lo que tienen es un gran control atrás. Y de ahí nace todo. Entonces, a partir de ahí, bueno, sí, tiene un perfil ofensivo donde el triple juega un papel fundamental, pero aquí hay datos muy interesantes y muy curiosos, porque al final el triple para ellos es una herramienta, no es una identidad. Si analizamos y empezamos a desglosar los datos, vemos que, claro, cuando tú no esperas, cuando tú tomas la ventaja en el momento que verdaderamente esta aparece y no especulas con otras opciones, lo que estás haciendo es aumentar ese volumen de 3. Hay un concepto que es el de la distribución de tiro, y el distribución de 3 puntos, Valencia tiene la mayor distribución de la Euroliga, con un 46%. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de que casi la mitad de sus tiros son desde el triple. Y el que va a ser su rival, por ejemplo, en el playoff, Panathinaikos, tiene un 36%. Ese 10% es una barbaridad. Hay una cosa muy interesante de lo que comentas. Claro, al ser tan coral en muchas cosas, supongo que también esto está hecho para que las piezas sean intercambiables fácilmente, entre comillas. Si tienes mucho manejador, mucho generador, mucho tirador, pues el día que se me vaya Montero igual no es tanto drama, porque dentro de eso puedo introducir a otro Montero, entre comillas. No baso el juego en alguien, sino que al final necesito a muchos de un perfil parecido. Eso es clave. A mí siempre me gusta hablar mucho de cuando un equipo tiene un plan, ¿no? Y yo veo a Valencia y digo, tienen un plan. Y parte de ese plan pasa por lo que tú dices. Si pasado mañana una pieza sale, bueno, estamos hablando de construcción de plantilla. Pero, ¿cuál es el objetivo? Espacio y generación.
vamos a seguir buscando jugadores que nos ofrezcan ese espacio y esa generación. Es que, fijaros, sus pivots, ¿no? Pensemos en Matt Costello, en Rivers. Ellos no solo juegan, es que abren el campo. Sí. Pero, claro, si nosotros pensamos en jugadores interiores en los cuales luego, ¿dónde están en el 4? Está Pradilla, está Braston Key. Jugadores que no es que abran el campo, no es su mayor atributo. Pero daros cuenta que tienen una versatilidad defensiva brutal. Cualquiera puede defender en un espacio abierto. Y si los 5 te están abriendo el campo, Pradilla y Braston Key pueden seguir haciendo esa función sin colapsar el espacio, y todo ese uso del triple que ellos hacen, lo que está favoreciendo son las penetraciones de Montero, las amenazas continuas de Moore, etcétera, etcétera, para poder pisar pintura y anotar con cierta facilidad, ¿no? O sea que es que, ojo, porque esos pivots te abren desde el campo desde la línea 3, pero es que son un top 4 en porcentaje de 2 puntos dentro de la Euroliga. Y eso es una barbaridad. De hecho, la pieza que probablemente sea la más disonante ahora mismo es la de Sacco, que es el pivot menos de ese perfil, ¿no? Sí, bueno, yo creo que los pivot dominantes, los 5 grandes de verdad, con ese tipo de envergadura sobre todo, bueno... Nunca sobran, ¿no? Siempre sobran. viene bien tener uno para enfrentarlo con un Lesort, con un... Exacto. Entonces, quiero decir que ese tipo de encajes no son complicados. Cubren como todas las opciones, ¿no? Tengas el resto de piezas. Sí, pero es verdad que Sacco no tira de 3, Claro. que no es un Pradilla que te puede subir el balón desde el rebote defensivo, pero sí es un jugador que corre mucho la cancha Claro. y que puede sacar ventaja antes de que la defensa rival se forme. Eso es. Aquí, para mí, la parte más curiosa, sobre todo cuando ves un poco todo el dibujo de lo que tiene que ver con la carta de tiro y las combinaciones de jugadores, es que el espacio en Valencia no lo generan los exteriores, que viene siendo lo habitual, ¿no? Un balón si hay un balón interior, los exteriores son los que generan la gravedad. No, aquí son los interiores. Y en ese cambio de roles, tenemos un dinamismo brutal. Y claro, probablemente ese 5 que fuese más pesado, que no tuviese esa capacidad de correr el campo, generaría otro tipo de encajes no tan acordes con esa idea y con esa idea de juego. ¿Hay algún término en especial que nos quieras traer en el día de hoy, Óscar, para incorporarlo a este debate? Sí. Hoy me gustaría compartir con vosotros la idea del ajuste a 100 posesiones. Solemos hablar mucho del ajuste a 100 posesiones, y es básicamente porque lo que tenemos que intentar es que todos los equipos y todos los jugadores a los que analicemos jueguen el mismo partido. Porque si un jugador juega más minutos que otro, si un equipo juega a más ritmo que otro, básicamente lo que está teniendo son más oportunidades de hacer más cosas en el campo, coger más rebotes, anotar más puntos. Sin embargo, si lo ajustamos todo a 100 posesiones, lo que estamos haciendo es quitamos el ritmo, ¿vale? Y nos quedamos con el rendimiento, que es lo que verdaderamente nos importa. Entonces, por eso hablaremos tanto o con cierta frecuencia cuando nos encontremos con datos, de datos por 100 posesiones. Pues otro término más al glosario valiosísimo de nuestro Óscar Garrido. Es una semblanza que yo creo que alguna idea preconcebida que la gente tenía sobre el equipo de Pedro Martínez igual la ha puesto en cuarentena, ¿eh? Sí, porque lo que, como dice Óscar, lo que puede llamar más la atención son la cantidad de puntos que mete el Valencia Basket, mejor ataque también de la ACB, todas las veces que pasa de 100 puntos. Pero claro, que eso viene generado desde atrás, claro, desde la defensa. Y luego una idea, la identidad de equipo, de generosidad, de piezas intercambiables, de tener una rotación muy amplia. Yo no voy a competir con la base de datos de Óscar, pero me dio por buscar los partidos de esa temporada en la ACB en los que han anotado los 12 jugadores de Valencia Basket. Y ha pasado en 9 partidos de 28, en la tercera parte. Fíjate. Pero es que el partido en el que menos jugadores han anotado, anotaron 9. Si yo recuerdo cuando empezaba a escribir en Gigantes hace poquitos años, que se celebraba como si fuera un récord el hecho de que los 12 jugadores en acta anotaran. Y es que Valencia Basket lo está convirtiendo en norma. Sí. A mí lo que me gusta de todo este desarrollo, sobre todo, es que no es para explicar el partido de hoy, el éxito de hoy, sino que al final vemos un modelo que se va a ir replicando
más allá esté una figura u otra. Entonces vemos esa identidad y vemos ese sistema que a veces pues bueno, nos embelesa por lo divertido, pero luego hay una estructura, hay un pozo que es lo que más quiere mantener este proyecto. Claro, es que luego, cuando decís, anotan los 12 jugadores, es que anotan los 12 jugadores porque todos tienen un nivel de IQ y de manejo que van a permitir ese pase que permite que llegue el balón. Entonces, ya con eso funciona esa idea, ese modelo. Pero fijaros, el verdadero motor del equipo es Jan Montero. Y podemos decir, es que es buenísimo, es que mete canastones, y menudos canastones mete. Y triplazos mete de todos los colores. Pero es que, claro, estamos hablando de un jugador de 3,6 asistencias por cada pérdida. Es que el ratio de asistencias pérdidas es brutal en este nivel de competición. Pero es que luego también es un jugador que tiene un control altísimo de todo lo que se hace fuera de foco. ¿Y a qué llamo yo fuera de foco? Es de los mejores reboteadores de la competición. Pero, ¿y qué me decís si os digo que está entre el top 3 de los manejadores de la Euroliga que más tapones pone? 0,7 tapones por 100 posesiones. Es que es un percentil por encima del 90. Es que es una barbaridad. Con lo cual, no es que te genere ventajas adelante, es que te ayuda a corregir las cosas atrás. Es que es capaz de tapar el aro. Con lo cual, al final, lo que estamos viendo es que cuando tu generador no pierde balones, cuando tu generador rebotea, cuando tu generador suma en defensa, es que puedes jugar rápido sin desordenarte. Claro. Te hago una última, Óscar. Hemos hablado de que hay muchas piezas más o menos intercambiables, porque nadie es imprescindible en este ecosistema donde al final lo que hay es un proyecto coral y una idea. Pero, ¿y Pedro Martínez? ¿Es sustituible Pedro Martínez o es clave en toda esta idea que estamos hablando? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas Pedro Martínez es clave. Es clave. La manera en la que él... Al final, la figura de un entrenador es una figura clave en cualquier proyecto, a todos los niveles, para bien y para mal, porque hay veces que si el entrenador no es capaz de dar con la tecla, es muy complicado, ¿no? Pero fijaros, ¿por qué es clave Pedro Martínez? Primero porque está claro que él ya trae una idea, un modelo de serie. Él ha ido poco a poco evolucionando su modelo y no sé por qué versión se llegará del modelo Pedro Martínez, pero es una versión ya muy avanzada y es un entrenador además con la capacidad de cambiar. Si vemos los rendimientos de jugadores como Matt Costello a nivel de uso de balón, de anotación en Baskonia, no tienen nada que ver con lo que está haciendo en Valencia. ¿Por qué? Porque alguien le ha propuesto y le ha convencido de que eso sea así. Es decir, está teniendo menos balón en Valencia y está siendo más eficiente y anotando más. Y luego hay una pieza clave que para mí buena parte tiene Pedro Martínez como entrenador y obviamente todo el staff, porque sabemos que hay un trabajo muy fuerte siempre de los staff, cada día tiene mayor importancia, que es el de Rivers. Es que es increíble, es que estamos hablando de un tío de más de 2'10", que es capaz de tirar de 3 con un 44% y un volumen alto. Pero es que por dentro te anota con un 73% y encima genera tiros libres a buen volumen. Entonces, una anotadura a 3 niveles en el 5. Es que es un rara avis. Es que, y recordar que estuvo en entredicho nada más aterrizar. Y le costó su adaptación. Para mí eso también tiene que entrar en el haber del entrenador y del staff para poder sacar la mejor versión de este tipo de jugadores. Porque al final, ¿qué es lo que tienen que hacer las defensas? Es que las defensas con jugadores así se ven obligadas a estar reaccionando continuamente. Y cuando tú vas con el gancho porque no puedes permitir que este tío tire, ya es cuando empiezan a abrirse vías de agua en las defensas y claro, un equipo como Valencia, con esos manejadores, con ese IQ de juego, empieza a castigar y bueno, pues vemos el resultado. Pues muy nutritivo lo que hemos puesto encima de la mesa. Seguiremos muy pendientes de Valencia Basket porque va a dar que hablar en Euroliga y en Liga Endesa. Pero bueno, aquí hay algunas claves que hoy hemos querido traer a este triplazo. Digo que seguiremos hablando, pero es que tenemos que hablar ahora también. Porque
¿Queréis que hablemos de Euroliga? Hombre, ¿no? digo Hay que yo. hacerlo. Porque Valencia Basket está ahí metido. Hay dos españoles ahí bregándose. Así que de Valencia Basket, de Real Madrid y demás cositas, hablamos en nuestra sección de Eurotrip. Absolutamente imparable. Nos damos una vuelta por Europa porque los playoffs de la Euroliga, después de ya ese compromiso del play-in, ese trámite superado, ya tenemos encima de la mesa los 8 equipos que están batallando por estar en Atenas, en esa Final Four. 2 de ellos son españoles y yo, ya que está aquí Óscar, pues quería que el propio Óscar nos diera un poco claves atemporales de qué puede ser cada serie y de qué puede dar cada equipo. Para quien se quiera arrimar un poco a ver los emparejamientos, ver qué se puede encontrar. Si queréis empezamos por los españoles, porque además luego se cruzarían en la hipotética semifinal. Así que, pues mira, ya que venimos de Valencia Basket, Óscar, háblanos de ese Valencia Basket Panathinaikos. ¿Qué rasgos tiene cada equipo? ¿Qué nos vamos a encontrar en esa serie? Bueno, yo creo que aquí el gran titular no es tanto quiénes son, sino cómo llegan a esta cita del playoff. Y la verdad es que, bueno, Valencia es un equipo que llega en el mejor momento ofensivo. Panathinaikos llega en el mejor momento ofensivo y Valencia es una defensa que, como hemos explicado ahora mismo, bueno, lleva todo el año ahí. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el momento? Pues fijaros, si analizamos los 10 últimos partidos, Panathinaikos y Valencia son el tercer y el cuarto mejor equipo en net rating, es decir, la diferencia entre puntos anotados y recibidos. Pero es que Panathinaikos ahora mismo está disparado en estos 10 últimos partidos. 127 puntos por 100 posesiones están anotando el equipo griego, que es una auténtica barbaridad. Entonces, claro, estar jugando a ese nivel ofensivo, aquí la cuestión es quién puede parar a quién. ¿Será Valencia capaz de bajar esos registros de anotación? Y luego la cuestión es, ¿será capaz Panathinaikos de dar respuesta a ese ataque, con ese ataque a esa defensa y a esa propuesta? Bueno, aquí para mí hay un elemento que es clave, que es la varianza que siempre hay desde la línea de 3 puntos, que es ese factor suerte en el cual, bueno, en un partido que esté más o menos cerrado, si no estás acertado, si no tienes un día acertado, bueno, pues puedes cosechar un mal resultado. Pero bueno, es una serie muy cerrada, muy caliente, muy complicada y podríamos decir que a tenor de cómo llegan, Valencia ha tenido mala suerte, probablemente sea el peor rival posible. Fíjate que hablabas de que Valencia sea capaz de bajar el ritmo anotador, que es probablemente lo contrario a lo que mucha gente tenía en mente, pero esto confirma un poco que Panathinaikos era el rival trampa. Para mí la gran clave de este Panathinaikos Valencia es el gran desafío de Valencia. ¿Cuánto puede intimidar el Rocha Arena? ¿Cuánto puede intimidar este equipo? Que es todo la gran virtud, aparte de todo ese relato, la gran virtud de Panathinaikos es que llegas a Loaca, tienes enfrente a Kendrick Nunn, no va a estar Lucas, que en esto es un maestro absoluto. Pero llegas a esos momentos y ellos tienen un arrojo y una experiencia que hasta ahora Valencia no está cosechando y es su gran desafío a años venideros. Que no le entre ese vértigo también, ¿no? Tener a ese jugador, pues eso, ese es Lucas, ese Jul, ese hombre que llega en los últimos 2 minutos, te mete 2 asistencias, una canasta, te silencia el pabellón o te enfurece el tuyo. Entonces esa virtud es la que tiene que ir desarrollando el equipo de Pedro Martínez. Yo creo que es la serie clave de estos Sí, playoffs de Euroliga. sí. Me parece la serie más interesante. Por todos los argumentos deportivos que ya han comentado mis compañeros, pero también los extradeportivos. Está el Panathinaikos, que es el anfitrión de la Final Four, con su propietario, Giannakopoulos. Dándose abrazos con Ataman. Dándose abrazos, Ataman, bueno, pues con su particular show, y luego una serie de individualidades sobre la pista espectaculares. Y como dice Javi, pues hay jugadores como Kendrick Nunn o TJ Shorts que están acostumbrados a partidos así, en ese ambiente, y a decidirlos con el puro talento individual. El ganador de esta serie se las verá en Atenas con el ganador de la serie entre Real Madrid y Hapoel. ¿Cómo la ves, Óscar? Bueno, la clasificación pareciera que iguala un poquito el cruce, pero si nos vamos otra vez al momento actual
que es lo que tenemos más próximo, la sensación es muy distinta. El Madrid ahora mismo se ha colocado junto con Olympiacos como uno de los equipos más fuertes de Europa y Hapoel, en cambio, está en una cuesta abajo en la dirección contraria, totalmente, ¿no? Con lo cual el Madrid, el segundo mejor ataque de la competición, se va a enfrentar al Hapoel, que está entre las 5 peores defensas en este tramo final de temporada. Con lo cual... bueno, no, a priori, si eres de Hapoel o si tienes interés por el Hapoel, yo no me plantearía que vayan a poderle hacer sombra a este Madrid que ahora mismo está mostrando un nivel de solidez increíble. Probablemente la más decantada, ¿creéis, de todas? Bueno, yo creo que Olympiacos... A ver, es verdad que Olympiacos Mónaco venimos con... A mí me parece que hay menos diferencia Sí. entre Olympiacos y Mónaco, habiendo mucha también. Sí, pero como ha sido la temporada de Olympiacos, de Mónaco, seguramente lo hubiésemos visto más en otra posición, pero justo te venía a ayudar esa teoría de cómo ha superado al Barça y gana la Copa menos de 24 horas después. Es un equipo que sí sabe competir a ese nivel. Hapoel, si tuviésemos al Mičić, que todos esperábamos, sería otro tipo de rival, pero aquí va a entrar, pues bueno, todo el tema de no jugar en Tel Aviv, pues es igual, esos fenómenos extradeportivos que al final los ha minorado el Madrid gracias a mantener a sus abonados en el pabellón, pero que también, pues bueno, veremos cómo sale esto, pero a priori debe ser un dominio absoluto del Madrid. Yo no sé si va a ser un dominio absoluto. Lo que sí confirman los datos de Óscar es algo que comentamos en el primer triplazo, que es que los equipos de Scariolo van de menos a más y están preparados para rendir en el momento cumbre. Y el momento cumbre es ahora. Ya, como digo, no sé si va a ser una serie muy decantada porque aquí también hay fenómenos extradeportivos extraños o como se le quiera llamar, y el Hapoel va a jugar en una ciudad de Bulgaria minúscula con un pabellón también muy pequeño, una caja de cerillas, y precisamente en Valencia Basket recordarán lo que les ocurrió el año pasado cuando tuvieron que jugar la semifinal contra el Hapoel, que la jugaron en Samokov y aquello tenía un tufo de encerrona. Entonces vamos a ver qué se encuentra el Real Madrid en Botevgrad, creo que es la ciudad donde va a jugar los partidos como local el Hapoel. Que diría Ataman, ¿no? Pero yo creo que sí, que el Real Madrid es favorito, además por méritos, va a poder contar con su público, es algo que se ha ganado durante la temporada y hay que alegrarse de ello. Y con casi todos los efectivos, no sé si al 100%, pero... Sí. Y eso me parece también reseñable, ¿eh? El Real Madrid ha rotado de tal manera que normalmente elige convocatorias, no tiene que estar pendiente de lesiones. El Eso me famoso parece Excel de Scariolo, pues como bien ha explicado Fer, llega... muy valioso, muy está en meritorio. verde en el momento clave de la temporada. Sí. Las dos que no tienen españoles, Óscar. Empiezo por Fenerbahce Zalgiris. ¿Qué opinas? Bueno, para mí esta es un duelo de identidades. El mejor ataque contra la mejor defensa. Y me parece muy interesante. Fenerbahce parte con ventaja, en mi opinión, porque es un perfil defensivo dominante. Pero bueno, en el momento actual, Zalgiris ha sido uno de los equipos más sólidos durante toda la temporada. Con lo cual, la clave aquí, muy parecido a lo que decíamos también antes de la clave del triple, va a estar en el triple. Daros cuenta de que Zalgiris es el mejor del equipo de la Euroliga en porcentaje de 3, por encima del 40%. Pero es que Fenerbahce es el mejor equipo que defiende la línea de 3 puntos y está consiguiendo que sus rivales estén en torno al 32%. Entonces, por eso hablo de identidades. ¿Va a ser capaz Fenerbahce de parar a esa amenaza de 3 puntos con todo lo que conlleva esa amenaza de 3 de Zalgiris? ¿O por el contrario, Zalgiris va a ser sólido y va a mantener y no va a conseguir, y Fenerbahce va a quedar lejos? Yo creo que ahí es donde va a estar la clave de la eliminatoria, en la línea de 3 y en ese duelo de identidades. ¿Cómo lo veis? Bueno, es que hemos visto un Zalgiris muy estable y un Fenerbahce con un pico muy alto y de repente otra realidad final de temporada. Pero aún así me parece como la serie más dura, ¿no? De dos rivales que juntamos todos estos factores, experiencia, nombres individuales, estructura de equipo, que se pueden parejar más. Entonces, bueno, le doy muchas opciones a ambos. Fenerbahce sigue manteniendo la vitola de campeón, tener a Saras en el banquillo también es un seguro de vida y tener el factor cancha a tu favor. Yo creo que Fenerbahce podrá defender su título en Atenas, pero también pondría foco en dos jugadores de Zalgiris que se han vinculado recientemente al Barça. Uno es Moses Wright, el pívot, y el otro es Sylvain Francisco,
que sin ambajes él ha dicho que le encantaría jugar en el Barça. No sé si al final sus caminos se unirán o no, pero él le ha dejado ahí la perlita. Bueno, vienen tiempos de cambio en el Barcelona y la plantilla del año que viene no la va a reconocer ni Dios, porque igual no queda Prácticamente. no queda nadie casi de los de este año, pero bueno, hablaremos de eso en verano porque tendremos tiempo también de hablar de mercado. Me queda una última. Decíamos que igual la más decantada o no, bueno, la del líder de la regular season Claro. al fin y al cabo, que es la de Olympiacos contra Mónaco. Bueno, pues Olympiacos llega en modo dominante y para mí es un cruce también de dinámicas opuestas. Es un cruce de dinámicas opuestas. Mirad, seguimos con datos. Si analizamos los últimos 20 partidos de Olympiacos como equipo dominante, él tiene un net rating de más 11, mientras que Mónaco de menos 1. Pudiera parecer que no es demasiado, pero es una distancia bastante importante. Sobre todo, a un único partido puede salvar, pero en una serie larga como playoff. Entonces, el gran problema de todo esto, ¿con qué se conecta? Con que Mónaco tiene muchos problemas atrás. Defensivamente es un equipo con muchos problemas. Con lo cual, si unimos que en los últimos 20 partidos Olympiacos está en un 61% de acierto y Mónaco tiene problemas defensivos, es como la tormenta perfecta. Se me hace muy complicado ver que Mónaco sea capaz finalmente de plantarle cara a este Olympiacos que está lanzado. Y eso que tienen el mejor defensor de la te iba a decir, Euroliga, tienen a Diallo. Alfa Diallo. Sí, claro, pero al final volvemos otra vez a los ecosistemas. Defendemos los 5, tenemos que trabajar los 5 y ahí necesitamos que haya un equilibrio. Bueno, pues nos ha quedado más o menos claro, ¿no? Cómo está la semblanza de estos cuartos de final. Tenemos en mente más o menos todos Final Four, ¿no? Olympiacos, Fenerbahce, Y semifinal española. Real Madrid y Valencia. ¿Creéis que por ahí van a ir los tiros? Yo creo que sí. Sí, yo creo que hay 3 seguros. Uno A mí me que da nos- miedo Panathinaikos. uno que nos Es daría yo, mucha Yo he alegría. crecido con el miedo a Ataman ya incorporado. A mí El me da Oaxaca- miedo. Yo el veo a Oaxaca- Ataman y ya me tiembla un poco la canilla. El OACA, las cosas extradeportivas que Sí. no nos metemos de lleno, pero sí, todos sabemos de lo que estamos hablando, van a ser importantes. Bueno, pues ojalá que lo veamos y ojalá que, bueno, pues contemos también cositas en el triplazo de esa hipotética, de esa posible semifinal española en Euroliga en la Final Four de Atenas. Para eso, pues el Real Madrid y el Valencia Basket antes tienen que hacer sus deberes, que no son pocos. Vamos a hablar ahora de NBA. No sé si de los 100 puntos de Chamberlain o de los 100 puntos de Óscar Garrido, que también es alguien que ha metido 100 puntos. Un día nos tienes que contar esa, Sí, señor. Óscar, De acuerdo, la porque contamos. no he mentido, ¿no? No has mentido. El Big Data esa noche, de esa la gran noche de. No había datos en ese momento. No había ¿No tienes una foto? imágenes tampoco. ¿No tienes una foto con No, los 100? No, un pequeño trofeo que me entregó en su día Brian Jackson. Qué bueno, qué bueno. Pero Bien, el mira, mítico ahí. Brian Jackson. Bueno, pues aquí seguiremos, junto con el hombre de los 100 puntos, con Fernando y con Javi, y con Nacho García. Ahora toca hablar de NBA. Absolutamente imparable. Me voy, amigos, a Estados Unidos, me voy a Florida, no a jugar al golf, ya me gustaría, Por sino ahora. a hablar de NBA, de la mejor liga del mundo, y lo tengo que hacer con Nacho García, que hoy está aquí de milagro, pero está porque es un Survivor. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Vente a jugar al golf a Florida conmigo si quieres. Yo ahora lo tengo un poco apartado. Se me han quitado las ganas un poco con lo que me has contado, ¿eh? Es deporte Sí, de alto riesgo Voy allí a el ver golf, por tomármelo lo que con veo. calma, sí, pero cuando quieras vienes aquí y vamos, tienes donde elegir. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Nacho ¿Qué tuvo tal, una Nacho? época del futgolf. Ah, Ah, mira. Es verdad. Es verdad, es verdad. No sé si llegaste a venir a jugar al fútbol No, conmigo, pero no me llevaste. sí, porque el golf es tan frustrante que el futgolf. Esto me estará gustando gente que juega al fútbol y se estará cagando en mí y en toda mi familia, pero bueno, la realidad es que por lo menos los que éramos más limitados con el golf, al menos con la pierna, podía manejar. Lo que pasa es que, claro, los buenos jugadores de fútbol, esto es un secreto que, como siempre, desvelamos alguno, juegan con las dos piernas. Además, la mayoría muchos son exfutbolistas. Claro, yo que era malísimo al fútbol, yo siempre usaba la derecha. Entonces, ya en el hoyo 13, 14, ya la pierna derecha ya era un poco el brazo de Nadal, ¿sabes? Y la izquierda, la pata de palo del pirata, porque le estás pegando todo el rato con la misma. Pero bueno, es así. Ya, ahora puedo decir con orgullo que ya sí juego al golf y no hago fútbol. Eso creo que lo puedo decir con orgullo.
Al que dice lo de pierna izquierda, pierna derecha, hay una frase bastante histórica de un jugador de la NBA, Charles Shackelford, que después de un partido le preguntaron por su capacidad para jugar con las dos manos y dijo: mano izquierda, mano derecha, da igual, soy anfibio. Pues que venga a Florida, que es el sitio donde mejor viven los Total. Es tío versátil. Un también. tío versátil. eso es. Puede jugar Y con- versado, además. Con las dos manos y en versado. tierra y en agua también. Bueno, vamos a hablar de NBA y vamos a hablar, evidentemente, de playoffs. Ahora entraremos en materia con esta primera ronda tan sorprendente en muchas cosas, o por lo menos tan larga, ¿no? Porque mucha gente decía, esto va a ser mucho 4-0 y quizá a lo mejor alguna así un poco, ¿no? Denver y Minnesota tal, pero el resto, muchas por la vía rápida. Pues no, está teniendo más intríngulis de la que parece. Pero antes quería rescatar algo que con el final de la regular season se ha quedado un poco en stand-by, pero que me parece muy noticioso, porque ha terminado la era Doc Rivers en Milwaukee. Se va a hablar mucho de los Bucks este verano, porque se va a hablar mucho de Antetokounmpo. Ya se habló con su traspaso frustrado. Yo creo que en este verano no va a pasar ya. Entonces, claro, ha llegado Taylor Jenkins, nuevo entrenador, pero claro, yo no sé qué va a tener a su disposición la temporada que viene. Entonces, este último coletazo de Doc Rivers, este inicio de la era Jenkins, este final parece de la era Antetokounmpo, ¿cómo veis a corto plazo a los Bucks? Te has atrevido a decir era Doc Rivers, por llamarlo de, Bueno, sí. de alguna forma. Luego hablaremos de Doc Rivers Sí. porque en su despedida he visto muestras de cariño y no tanto, ¿eh? Porque ha dejado los banquillos, no solo el banquillo de Milwaukee, sino él dice que ya deja de entrenar. Quiere estar con sus Y nietos. digamos que no se le ha despedido con honores en algunos sitios. Pero bueno, hablaremos ahora de eso. No le ha dicho nadie en la puerta, espera, Doc. No, No. no, Le han no, ido la- diciendo, la bueno, verdad es Doc, que pues ya no veremos, ya sí eso. La verdad es que no. Bueno, era otro intento de salvar el hundimiento de Milwaukee. Todo viene desde la lesión de Middleton. Una vez que se lesiona Chris Middleton, han estado constantemente intentando buscar esa solución, ya sea Kuzma, luego Lillard, porque ya Holiday no nos convence. Fíjate dónde sigue estando Holiday a nivel competitivo, lo que sigue aportando un proyecto competitivo como lo está haciendo en Portland. Y ahí Milwaukee no tenía otra opción que, por supuesto, darle la franquicia a Giannis a todos los niveles. Y Giannis en la pista rinde de una manera, fuera de ella estamos viendo que otra muy diferente. Entonces, les queda una última bala, han ido retrasando mercado tras mercado las opciones. Sigue siendo un jugador que atrae todos los focos y que te va a traer rondas de draft, jugadores interesantes. Pero, claro, al final Milwaukee tiene que morir con Giannis. Para mí en esto lo más importante es ver qué quiere hacer Giannis con sus últimos años, vamos a decirlo todavía de prime, sigue siendo un jugador tan dominante. Entonces Milwaukee creo que está atado de pies y manos a su mayor jugador histórico. Giannis tiene que dar un salto definitivo. A priori él no quiere ser segunda espada todavía, pero tiene que decidirse ya. Nacho, después de este tiempo un poco pasivo-agresivo de Giannis, ¿no? De me quiero ir, pero sin que se note, pero en el fondo no, pero Sin sí. quedar yo mal, sin tomar yo las decisiones. Exactamente, sin tampoco decirlo a la cara de manera Eso es. abierta. ¿Qué se habla allí? ¿Tú dónde crees que avanza el futuro de los Bucks y en particular el de Antetokounmpo? Lo de Giannis es el típico cuelga tú, no. Cuelga, Total. No, cuelga tú, no, cuelga tú. Pero vayan a colgar en algún momento, ¿no? Eso está claro. A ver, aquí el tema, digamos que, como tú dices, va a volver a surgir en cuanto pasen los playoffs. De momento no hay tanto ruido en torno a todo lo que está pasando con los Bucks y el caso de Giannis. Yo creo que la gente acabó un poco harta, y creo que no es una cosa solo de Estados Unidos. Yo creo que la gente en general, los que siguen NBA, acabó hasta las narices de Giannis, Sí. de ahora sí, ahora no, declaraciones a mitad de camino, pero que sí quiero, pero que yo soy el jugador franquicia. Bueno, en fin, yo creo que ahora va a estar bastante tranquilo, incluso aunque se pueda confirmar en las siguientes fechas lo de Taylor Jenkins, y yo creo que la clave está en Giannis, es que no hay que buscar nada más. Giannis tiene un año más de contrato a razón de 58 millones y luego tiene la 27-28 en su poder la opción de jugador. Tendría que ejecutarla si la quiere mantener o salir a la agencia libre. Entonces, yo creo que ahí está la clave para entender lo de Giannis. Lo de Giannis, por un lado, es si me voy ahora, me voy donde me manden, aunque es evidente que lo van a consultar con él, en este caso, ¿no? Si aguanto un año más, me voy donde me dé la gana el verano que viene. Y además va a quedar hasta mejor, porque acabo contrato, yo ya he quedado bien con el equipo y demás. Yo creo que está esa deuda un poco moral de Giannis con el equipo que le trajo. Hay que también recordar quién era Giannis Antetokounmpo cuando llegó a la NBA, porque era un proyecto, pero era un chico prácticamente
que llevaba poquito tiempo desde que lo sacaron de la calle. Recordemos que estuvo a punto de jugar en Zaragoza. Si no recuerdo mal, era Zaragoza, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahí ha crecido, se ha hecho mayor, se ha hecho estrella y demás. Pero mi opinión es, Giannis tiene que recapacitar y pensar que quiere ser de mayor. O sea, que quiere ser cuando se retire. ¿Cómo le quieren recordar? ¿Va a ser ese jugador legendario de la NBA que peleó por los títulos y que tal? Porque o va a ser el tipo fiel que le declaró amor eterno a los Bucks y siempre estuvo ahí. Es el momento de tomar esa decisión. Y yo creo que hay una posibilidad. O sea, si lo tiene que decir Giannis, yo me atrevo a decir que se va a quedar el año entero. Y hay una posibilidad que me parece que es lo más inteligente de Milwaukee, que es que lo traspasen. Porque, por la misma razón, si se esperan al final de temporada, Giannis va a agencia libre y no sacas absolutamente nada por un activo que ahora mismo puedes traer mucha cantidad de jugadores o de calidad. O sea, tienes un buen producto para intercambiar. Te lo pregunto, Nacho, sin paños calientes, por seguir hablando de estos Bucks. ¿En Estados Unidos se piensa que Doc Rivers está sobrevalorado? Porque yo el otro día escuché una entrevista, por ejemplo, con Andrés Nocioni, en la que le zurraba bastante, ¿eh? O sea, un poco le llamaba un poco menos que vendehumos, diciendo que con todo el respeto, tal y cual, pero que decía que había entrenado plantillas para tener más palmarés del que ha tenido y que era un tipo que a él no le convencía mucho. Y daba la impresión de que se mordía la lengua. De que igual fuera de cámara, si le seguías tirando la lengua, te decía cosas todavía peores. No sé en el adiós de un entrenador que al final ha sido histórico, porque también, oye, entrenó a aquellos Celtics ganadores, pero no sé si el pozo final que ha dejado no es tan bueno como podía parecer. Bueno, mira, esa entrevista, por cierto, fue, si no recuerdo mal, del Chapu con los amigos de Doble Doble, de Argentina. Para mí, lo he dicho muchas veces, a mí me cuesta mucho hablar mal de Doc Rivers o criticar su parte profesional, porque es verdad que luego es un tipo excelente. O sea, en el trato, en las distancias cortas es encantador, súper buen tipo, y me cuesta bastante. Pero yo estoy más del lado de que, ¿cómo decirlo?, no ha aprovechado todo lo que ha tenido en sus manos durante muchos años. Al final, echamos un vistazo y sí, tiene el título aquel de Boston Celtics, que yo creo que era era obligado. O sea, es que aquel equipo de 2008, pues hombre, luego lo tienes que ganar. Pero claro, ese equipo también estuvo más años, estuvo también muchísimo tiempo con un gran equipo en los Clippers. Y en los Clippers, por ejemplo, no es que no luchó por el título, es que decepcionó casi todas las temporadas en postemporada. Fue el equipo que se iba fuera. Y con Milwaukee yo le criticaría menos, porque yo creo que él llega también a mitad de un proyecto que está agotándose. Tiene muchos movimientos de plantilla. Bueno, ahí quedó una Copa NBA, que yo sé que no le damos mucho valor, pero bueno, demuestra que hizo algo. Yo creo que no es tan malo como lo pintan. Sí es verdad que siento que en el DB hay bastantes cosas, ¿no? Pero tan crítico como has dicho tú, que hay mucha gente, yo no me subo a ese barco. Ahora, creo que podemos haber esperado bastante más. Fer, ¿tú qué opinas? ¿El Doc Rivers entrenador o el Austin Rivers jugador? ¿Con qué te quedas? Ostras, complicada, o el Austin Rivers comentarista, caray. No, Sí, es verdad, es comentarista ahora. Me quedo con Doc Rivers, pero sí que es verdad un poco lo que comentáis, que Doc Rivers ha tenido plantillas para conseguir más de ese anillo de Boston, que fue muy icónico, porque si recordáis, el Ubuntu, correcto, se construyó el relato a través de esa palabra, Ubuntu, esa dinámica de equipo. Y es verdad que ha tenido plantillas y no les ha sacado partido. La NBA en el 75 aniversario le nombra uno de los 15 mejores entrenadores de la historia. Sí. Que, claro, yo creo que en ese momento pintaba que Doc Rivers iba a conseguir más. Pero al final, pues eso, es el cuarto entrenador en número de partidos de la NBA, ha dirigido más de 2000. Y la realidad es esa, que ganó el anillo con Boston y tiene solo un título de entrenador del año, además en el primero. Cuando hace el cambio a los banquillos con Orlando Magic le dan el título de entrenador del año y después ya nada. Óscar, tú puedes dar palos también si quieres, ¿eh? O sea, te estoy un poco orillando porque yo sé que entre entrenadores a veces cuesta, pero oye, si quieres…
algún No, exabrupto podemos poner un pitido si quieres. ¿eh? No, yo nunca. Vamos a ver, es que ganar es mucho más complicado de lo que parece. Y la gestión de los grupos, además, depende muy mucho de todos los ecosistemas. El otro día decíamos qué difícil era que en un equipo que los ecosistemas tuviesen buenos equilibrios. Al final parece que no, pero hay un montón de hilos invisibles dentro de un equipo que por detalles te pueden hacer quedar fuera de un campeonato o dejar de optar a él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo me quedo más bien con ese dato, ¿no? 2.000 partidos no pueden ser de alguien que no ha estado al nivel. Sin duda que vender humo 2.000 partidos es complicado, ¿no? Muy complicado. Puede venderlo a lo mejor 100, ¿no? Pero sí, ya 2.000, exacto. ¿no? Entonces yo creo que tiene que ir por ahí y creo que su legado, pues bueno, está en muchos ámbitos. El Ubuntu, yo era lo primero que se me vino a la cabeza, ¿no? Ese Ubuntu yo creo que fue algo muy, muy, muy icónico y que además fue una construcción también de la franquicia, ¿eh? Creo que aquí la NBA tenemos mucho que aprender de ellos en toda esta construcción de relatos que ayudan muy mucho, ya no solamente a los equipos y a construir imagen de las franquicias, sino también de los propios entrenadores y de cómo gestionan todos esos entornos. Es que quizá esa estructura de equipo fue la única que creyó a hurtadillas todo lo que pedía Doc Rivers. Al final, sí, con Clippers estaban muy bien entredichos sus estrategias porque había mucho pique entre si el protagonismo iba para Blake Griffin a nivel mediático, Chris Paul pedía lo suyo a nivel deportivo, llega a unos Bucks de verdad, por mucho que veamos a Giannis con sus datos y tal, y esa copa que ha mencionado Nacho eran unos Bucks ya en, bueno, lo que están siendo, en declive. Entonces quizá justo ahí coincidió todo, ¿no? La estrategia, la ideología que él quería implantar en el equipo, pero claro, pues eso, sobre todo llega la época de Clippers. No sé si incluso no llegaron a ninguna final de conferencia, creo recordar, que era lo que más se les echa en cara, y ahí cuadra todo, tormenta perfecta de egos, de problemas, de temas mediáticos, temas económicos. Entonces ese lema de Ubuntu fue... según pasa el tiempo vemos que es el único momento en el que le creyeron a sus jugadores el proyecto a pies juntillas. Para mí, chicos, hay dos momentos clave para entender de dónde viene toda esta crítica a Doc Rivers. Uno es que cuando él sale de Celtics, el que llega es Brad Stevens. Entonces, claro, es verdad que no ganan de manera inmediata, pero se empieza a ver otra cosa, se reconstruye prácticamente y se acaba ganando. Entonces eso creo que marca en cierto modo a Rivers. Y el otro es que tampoco nos podemos olvidar, que no lo hemos mencionado, que él entrenó a unos Sixers que pusieron no toda la carne en el asador. O sea, se llevaron la vaca directamente y la pusieron. Recordemos que ese equipo estaba, pues ya había avanzado el process, ¿no? Ya se habían pegado alguna antes, pero ahí estaba Embiid, estaba Harden, estaba Tobias Harris. ¿Quién más estaba ahí? Yo creo que llegó a enganchar incluso a Tyrese Maxey en uno de los primeros años. Es decir, para mí esos son dos episodios que manchan o que alimentan ese fuego de crítica a Doc Rivers. Antes de pasar a la actualidad, hago una ronda rápida. ¿Se queda Giannis o se va? Y si decís que se va, decidme a dónde. Empiezo por Nacho. Hablamos de este último año que le queda de contrato. Sí. Si este verano se queda o se va. Vale. Y si se va, ¿a dónde? Yo creo que va a Milwaukee. O sea, si fuera por Giannis, ya lo he dicho, se quedaría. Pero yo creo que Milwaukee no puede ser tan torpe. Entonces, y no puede ser tan torpe de quedárselo y no sacar nada a cambio. Y no puede ser tan torpe de arrancar la temporada otra vez con Giannis y volver con el run hasta febrero. No. Entonces yo creo que lo van a hacer en verano, que va a salir por decisión del equipo. ¿Y dónde ir? Habría que pensar un equipo que tenga cosas que ofrecer, con lo cual, por ejemplo, se habla mucho de Golden State Warriors. Imposible. O sea, es que ¿qué le vas a dar a Milwaukee? Yo creo que una muy buena opción, no digo que vaya a ser 100%, pero yo creo que muchos números los tiene Miami. Miami está como loco por traer a Giannis, ya lo ha intentado varias veces. La última oportunidad, de hecho se publicó posteriormente lo que habían ofrecido por él, era literalmente tirar la casa por la ventana por traerle. Y yo creo que Miami en verano va a volver a ir muy fuerte. De hecho, habló hace poco el que manda aquí, que es un señor que se llama Pat Riley, y dijo que tenían activos y tenían suficientes recursos para ser agresivos en el mercado. Yo así, 1 puntos y me sale Miami. Vale, más telegráficamente, por favor, chicos. ¿Vuestra opción? Yo creo que también se va y Milwaukee reconstruye con nuevo entrenador. Vale. La última ¿Y a dónde opción... se va? ¿Tienes idea? Nadie habéis dicho Knicks. Eso iba. Las A opciones mí- más mediáticas que se hablaban por rondas y jugadores que pueden intercambiar eran Knicks. Claro, con a mí rondas, lo de Knicks me convence. Y alguna en un nuevo turno. O Lakers con Austin Reeves más las primeras rondas. Lo que se ha comentado en las últimas 2 semanas
sobre todo a raíz de empezar el playoff, es Portland. Portland tiene una estructura muy importante, pero le falta esa figura capital porque Abdillah le vemos a un pasito por detrás. Pero claro, Portland sería volver con Holiday y con Lillard. Entonces, Es que a mí Knicks además me cuadra mucho en el relato que yo defiendo, que es que los Knicks se la van a pegar en playoffs, con lo Por ahí cual van los tiros. van a entrar prisas en el front office de los Knicks y pues oye, pues a por Antetokounmpo. sí, Towns y las primeras rondas. Exacto. Pero claro, ahí tiene que aceptar Milwaukee. ¿Tú qué crees, Óscar? Bueno, yo no sabría decir tampoco como Fer hacia dónde va a ir, pero lo que está claro es que es un jugador que es un jugador total y que impacta en todas las áreas del juego. Entonces, es un jugador muy fácil de encajar en cualquiera de las estructuras y sobre todo, si aspiras a una reconstrucción, Giannis es presente. Y si ya tienes la base del equipo, Giannis va a encajar perfectamente porque es que te suma puntos, rebotes, asistencia, robos. Es que es un jugador total. El tema es el factor humano, ¿eh? Él a priori no quiere ser segunda espada, por eso el Lakers detrás de Doncic, en Minnesota detrás de Anthony Edwards, en Knicks pelearía con Branson, pero claro, es otra magnitud de jugador, Giannis, por supuesto. Ahí estaría la pelea por el encaje, por eso Miami o Portland son opciones. Y el elemento físico, que tampoco ha tenido la mejor temporada ante Lleva ya 2 o 3 temporadas con problemas de lesiones muy serios. Tengo 3 minutos exactos para cumplir con la actualidad porque quiero despedir a Nacho, que tiene quehaceres, y quiero dar la bienvenida a un buen amigo, Sí, señor. que a lo mejor es recurrente dentro de poco. Y esos 3 minutos los uso para que me deis una pincelada de actualidad, porque ahora mismo en la palabra playoff casi siempre acompaña la palabra decepción a mucha gente. ¿Hay alguien que os está decepcionando especialmente? ¿Algún pecheo de playoff de la NBA que no esperabais? Houston, yo creo que el golpazo con Houston es demasiado. Lo esperábamos, pero tan serio no. Y quizá pues Detroit. Yo esperaría a ver cómo acaba la historia, porque esto puede dar muchas vueltas, pero sí, creo que la puesta en escena de Houston ha sido, por lo menos inicialmente, bastante decepcionante. ¿Pero tú no ves a Lakers en siguiente fase todavía? Yo veo a Lakers en siguiente fase, sí. O sea, ¿no crees que pueda haber aquí un...? No. Esa pecheada sería ya. No sé. Igual a una pecheada la acompaña otra, claro. No, hombre, es que es lo que tienen los El playoffs LeBron a en días veces. definitorios. A ti, Nacho, allí en Estados Unidos, ¿de cuál se ha hablado más? ¿De qué batacazo de primera ronda o de qué actuación por debajo de lo esperado? Bueno, como tenemos que ser directos, yo voy a ser gráfico. Para mí, y de lo que se habla aquí mucho, es de la machada, de la sorpresa de Orlando. Está por aquí. La mejor mascota de la NBA, sin duda. Una de ellas, sí, esta está muy bien. Y luego la gran decepción es Houston. Yo creo que me Las tiene aparezco todas. José Luis Moreno ahora mismo. Así te lo resumo. Es lo que se opina aquí y es lo que opino yo también. Y todos. Lo de Houston yo creo que todos. Lo de Orlando, cuidado, Sí. Cuidado porque se van a cargar a Detroit. Cruzan con Cleveland y Raptors. Si Orlando es un equipo que, como se lo crea, por físico y por muchas cosas, puede ser una sorpresa importante. Pues era un gran plano para despedir, Sí, ¿no? con Macario y Monchito. Los 3 corresponsales del triplazo en Miami, ¿no? Ahí está. Es que dijo Machi el otro día que había que empezar a sacar, el otro día sacar la Es verdad. guitarra o la mascota. Hay que ir poco a poco mostrando. Sí, por favor. Tu contenido, ¿no? merchandising Desde aquí, siempre sí, tiene salida en el triplazo, Nacho. Que lo sepas. sí. Qué grande. Que lo sepas. Grande Nacho. Oye, mejórate mucho, ¿eh? Mejórate Seguro mucho. que la semana que viene estamos a tope ya. Eso es. Cuidado que el otro día había el biopic de Michael Jackson y él empezó por la nariz y luego ya no supo parar, ¿eh? ¿Te imaginas que el próximo triplazo aparezco y soy de otra raza? ya? Sí, por eso digo Ya, que yo lo mismo no sé aprovecho hasta… Qué Lo bueno. dicho, Nacho, ya hablando en serio, cuídate mucho por ahí. Un abrazo y siempre un gustazo verte. Un abrazo luego, enorme, Nacho. chicos. Chao, tío. El gran Chao. Nacho García desde Miami, despidiendo un programa que hoy va a tener una despedida más sabrosa que nunca. Siempre nos vamos con buen sabor de boca, pero hoy. Espectacular. Además huele madre ya, mía. ¿eh? Otro fichaje. Hemos fichado a Santi Moedano para que se pase por aquí porque sus flores de queso son pues como la revelación de la temporada. O sea, ahora mismo… Yo de raíces manchegas es que el queso rápido me pone la piel. Shai Gilgeous-Alexander en forma de cono. O sea, es una cosa increíble. Por favor, Santiago Moedano con sus flores de queso, Sí, señor, que macho. pase por aquí. Qué presencia, ¿eh? Grande, Joder, mira, Así qué da bandejita. gusto, así da gusto. Pongo ahí la enséñalas bandejita, triplazo, Santi, así da raquetazo. gusto Sí, señor. despedir el triplazo, Qué que además maravilla, ¿eh? a estas horas ya entra tenemos bien. la gula, entra sí. muy Muy bien. bien. Entra bien. Desde Pues luego. nada, probaremos una de las flores. Nos de hemos queso. ganado una flor de queso en este programa, nos hemos ganado. Déjanoslas por aquí, Santiago, y Qué bueno. Tenéis 20 diferentes. 20 20 diferentes. ¿eh? 20 variaciones. Estas tienen emulsión de tomate cherry con albahaca, estas de mango, estas de pimiento, estas tienen de membrillo, Qué maravilla. toque picante. Emulsiones. A ver, vamos a repetir, vamos a repetir. Sí, Por aquí sí. que tenemos Por aquí tenéis tomate cherry con albahaca. tomate cherry albahaca, que la gente lo escuche bien. Orégano y albahaca. Sí, Estas señor. de mango regadas con agua y con
Qué rico. Esta de pimiento con regados con un toque de piparra al País Vasco. Uy, qué rico. Qué maravilla. Pimiento y piparra. Con naranja y jengibre. Naranja ¿Dónde y te tiene que ostras. encontrar la gente? ¿En redes? En redes en flores.de. ¿Flor de queso? Flores.de.queso. Qué bueno. No, en floresdequeso.com. Qué bueno, qué bueno. Hay muchos campos de estadios, de fútbol, de baloncesto. Ahí está. Buscaremos. Qué maravilla. Buscaremos flores de queso, ¿eh? Traemos baloncesto, traemos queso. Flores de queso, la gente no se puede Santiago quejar. Moedano. Ahí tenéis un reto. Seréis capaces, como los deportes, que hay objetivos de hacer una flor de queso después de ¡Ostras! cada pero no yo, vosotros. Esa es para la siguiente, ¿eh? Ostras, seas de Me nota. gusta, ¿eh? Me gusta, encanta, ¿eh? me encanta, me encanta. Flores de queso, ya marca amiga maravilla. del triplazo. Y Santiago Moedano, la primera persona a la que le retiramos la camiseta Hall of Famer muy ya, bien. absolutamente del triplazo. Grande, Gracias, Santi. Santiago. Gracias, Santi. Pues aquí con nuestra Qué flor de maravilla. queso nos quedamos inmejorable. Pues un Joder. pisco labis después del programa y ya sabéis, pues Vamos a vosotros en despedir casa, rápido. si queréis también, flores de queso. Gracias, Fernando Martín. Gracias a ti, Que Fran. aprovecha ahora. Ramón, vamos, despide Vamos ya. a- sí, sí, Despide sí, ya sí, que tengo claro, hambre. claro. Javi Machicado, Que la adiós. gente se lo gane, que nos Óscar, escriba. gracias por estar. Ahí está. Vamos al lío. Vamos a las las flores. flores de queso. A vosotros os espero la semana que viene con más básquet, con más el triplazo. Adiós. Hasta luego. Bienvenidos a